Bueno, hola familia de Redeemer. Mi nombre es Kyle. Tengo el privilegio de ser uno de los pastores aquí. Siempre es bueno verlos a todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros en el campus. Y si nos están viendo en línea, gracias también por acompañarnos. Nos encanta adorar juntos al Señor Jesús y siempre es bueno hacerlo. Así que si tienen sus Biblias, tómenlas y ábranlas en Hebreos capítulo 3. Si tienes una Biblia azul de parte de los sugieres, está en la página 1112. Estamos avanzando en nuestra serie a través de Hebreos, mientras el pastor John está de vacaciones con su familia, tomando un descanso muy necesario. Siempre esperamos con ansia su regreso, pero mientras él no está, vamos a pasar varias semanas juntos en el libro de Hebreos, y eso también es una bendición. Y puedo decirles por experiencia propia desde la primera fila que he sido profundamente bendecido por todos los mensajes de nuestros hermanos pastores que han compartido la palabra con tanta fidelidad y ahora me toca participar en esto y estoy muy agradecido por ello. Hemos estado creciendo sobre el tema central del libro de Hebreos, que Jesús es mejor que todo, y todos los mensajes se han construido sobre ese fundamento sólido, que Jesús es realmente mejor. Y el libro de Hebreos está lleno de verdades y realidades majestuosas acerca de la persona y la obra de Jesús. Este texto no es diferente, pero es un poco diferente. Así que quería de alguna manera preparar el escenario para nosotros. Este pasaje sigue siendo tan magnífico como el resto de la Biblia y el resto del libro, pero por una razón diferente. Así que necesitamos mirar eso. Necesitamos ver este cambio de tono que estamos a punto de encontrar y entender nuestra posición y volver a establecer nuestro contexto, para que cuando veamos este texto expresado podamos entenderlo por lo que es. Este texto es una advertencia profunda y crucial dada por Dios, por amor de Dios, para que podamos mantener una relación con Él y no encontrarnos del otro lado de su carácter, que sería su juicio y su ira. Algo que por cierto todos merecemos, pero algo de lo que Dios ha sacrificado enormemente para evitar que su pueblo lo experimente. Hasta ahora, en Hebreos, hemos visto al autor citar bastante el Antiguo Testamento. Lo ha hecho no solo para demostrar la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre Moisés y sobre el antiguo pacto, sino también para mostrar el cumplimiento de la profecía en su vida. Y es muy importante que veamos eso, para que podamos ver el impulso en este pasaje y la advertencia, cómo se vuelve tan severa para nosotros. La semana pasada, el pastor Dave nos mostró la continuación del argumento que comenzamos. En el capítulo 3, que Jesús es superior, y en el capítulo 2 se expone cómo Jesús es mejor que los ángeles, ya que Él cumplió una obra mayor, es decir, la redención de la humanidad, algo que los ángeles nunca podrían hacer, y cómo Jesús es mayor que Moisés, porque Moisés fue un siervo en la casa de Dios, y Jesús es el heredero de la casa de Dios y el hijo sobre el reino. Así que es importante que veamos eso. Al adentrarnos en esto, entendemos la mentalidad de la audiencia del primer siglo que escuchó este libro por primera vez. Ellos encontraban su identidad como pueblo y lo habían hecho durante siglos en el pacto con Moisés. La política de identidad era algo muy importante para ellos. Había un sentimiento de superioridad sobre otros grupos y otras personas. No tenían confianza en el nuevo pacto. Ver que Jesús era realmente mayor que Moisés, al menos no la audiencia judía. La audiencia cristiana sí lo entendía, pero por eso se está escribiendo este libro. Necesitamos entender que a esta audiencia se le estaba llamando a someterse, a someter su adoración y su cosmovisión a la superioridad de Cristo sobre Moisés. Y es ahí donde estamos en el texto. Pero aquí sucede algo y es como una especie de paréntesis. Y no lo digo para minimizarlo. En absoluto quiero restar importancia al impacto de esta sección. De hecho, aclarar esta sección nos mostrará su enorme importancia. Nuestra sección de hoy existe en este pasaje debido a lo que acabamos de aprender sobre Moisés, y la naturaleza de este pasaje es esa.
Es una advertencia para aquellos que se apartarían de Cristo, y su efecto se magnifica, así como Cristo es magnificado sobre Moisés. Así que con ese tipo de contexto y trasfondo, quiero que te transportes al primer siglo después de Cristo, aproximadamente a mediados o finales de los años 60. Israel, Jerusalén, los judíos todavía adoran en el templo de Herodes. Los cristianos han estado siguiendo a Jesús durante algunas décadas, pero están enfrentando persecución, están enfrentando rechazo por parte de la cultura. Están siendo apartados de sus familias y trabajos. Están confundidos. Los judíos religiosos a su alrededor les dicen, oye, esto de Jesús es un experimento fallido. Necesitan regresar a la comunidad fiel del pacto judío bajo Moisés. Ellos necesitan instrucción apostólica y por eso el autor de Hebreos comienza a escribir precisamente por esa razón. Les dice y les recuerda exactamente por qué Jesús es mejor que todo lo demás y por qué. En este momento, endurecer sus corazones hacia Dios a favor de regresar a un sistema de obras hechas por el hombre sería absolutamente condenatorio. Así que al adentrarnos en Hebreos 3, del 7 al 11, hoy lo que quiero hacer es plantear a partir de este texto 5 preguntas a tu corazón, que te ayudarán a evaluar si estás siquiera cerca de la apostasía, pero para mantenernos muy, muy lejos de ella. Queremos entender lo que este texto nos dice sobre el corazón de Dios y la necesidad de que Dios nos advierta contra la apostasía. Eso nos ayudará a no cometer los mismos errores que aquella generación errante del desierto de Israel hace tanto tiempo. Necesitamos entender qué es en este contexto lo que haría que nuestra apostasía fuera mucho más grave y cómo en cambio podemos proponernos perseguir, buscar la sumisión a Dios y confiar en Dios en su lugar. Así que con ese entendimiento lo que vamos a hacer es leer Hebreos 3, del 7 al 11. Les invito a que se pongan de pie conmigo. Siempre hacemos esto para señalar que esta es la palabra de Dios y son las palabras más importantes que escucharemos esta mañana. Hebreos 3, 7 dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, hoy, si escuchan su voz, no endurezcan sus corazones, como en la rebelión. En el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me pusieron a prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con esa generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y como palabra de Dios pueden sentarse. Como siempre, necesitamos pedirle sabiduría al Señor. Encomendemos este estudio a Él. Por favor, oren conmigo. Padre, te pedimos que te glorifiques a través de la clara instrucción de tu palabra esta mañana. Necesitamos tu guía, necesitamos tu sabiduría. Te damos gracias por tu palabra y oramos para que sirva como una espada que penetre en nuestros corazones, arranque el pecado y nos haga más como Cristo. Por favor, hazlo, te lo pedimos en su nombre. Amén. Bueno, aunque estamos en el libro de Hebreos, como hemos visto a menudo en los primeros capítulos, el libro de Hebreos toma mucho del Antiguo Testamento y el pasaje de hoy no es la excepción. Nos encontramos leyendo una cita casi literal del Salmo 95, versículos 7 al 11. Sin embargo, es interesante que aquí el autor no cita directamente del Antiguo Testamento hebreo, que es lo que uno podría esperar. En cambio, está citando directamente de lo que llamamos la Septuaginta, o la traducción griega del Antiguo Testamento, que era la Biblia comúnmente leída en esa época. Esto nos dice algunas cosas. En primer lugar, nos dice que la palabra de Dios puede ser traducida y confiable a lo largo del espectro de los idiomas. Esto asumiendo que la traducción sea fiel a los idiomas originales. En segundo lugar, nos dice que Dios no está ocultando su palabra en lenguas que ya no se hablan regularmente. Verán, el griego habría sido
el idioma común que la audiencia habría entendido mejor. Así que Dios les está mostrando gracia. En tercer lugar, muestra que la palabra de Dios puede ser comunicada perfectamente e incluso ampliada cuando un autor del Nuevo Testamento cita un pasaje del Antiguo Testamento en un nuevo contexto. Ahora bien, esto no cambia el contexto original del mensaje en su lugar original, sino que puede reutilizarlo para una nueva audiencia, mostrando su profundidad y aportando mayor claridad a la intención del autor. Ahora bien, esa es la prerrogativa de los autores bíblicos y del Espíritu Santo, no de nosotros. Dejemos eso claro. Pero eso no cambia el original, así que necesitamos profundizar en este pasaje y entender el contexto original tanto como podamos, para que al ver la intención del autor de Hebreos podamos encontrar las semillas de significado en el idioma hebreo que se traen a este contexto del mundo griego. Así que esta mañana vamos a ver el Salmo 95, citado en griego y en hebreo. Creo que verán que los pasajes se complementan y se afirman perfectamente entre sí de maneras fascinantes. Así que si pueden, tomen sus Biblias y ábranlas al Salmo 95. Voy a retroceder y esta es una Biblia en inglés, pero traducida del hebreo. Estoy leyendo de la LSB y este es un Salmo de David. El Salmo 95 fue escrito por David, de manera muy similar a Hebreos capítulo 3. El Salmo 95 comienza con 6 versículos alabando al Señor y dándonos razones para adorarlo. Vemos cosas asombrosas. Dice, oh, vengan, cantemos con alegría a Yahvé. Demos un fuerte grito a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Démosle un fuerte grito con cánticos de alabanza, porque Yahvé es un gran Dios y un gran Rey sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Las cumbres de los montes también son suyas. El mar es suyo, porque Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Vengan, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos ante Yahvé, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Y nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Ahí se dan muchas razones diferentes por las que Dios es digno de nuestra adoración y alabanza. Y Hebreos 3 hizo lo mismo, ya que el autor está preparando el terreno al decirnos que Jesús es mejor que Moisés. Él es mejor que los ángeles. Él es el Hijo a quien Dios ha revelado su verdad en estos tiempos. Y es mejor que Moisés. Moisés fue un siervo en la casa, Dios es el Hijo, un heredero de la casa. Y así ambos pasajes nos enseñan eso, pero luego vemos este cambio en el mismo lugar en ambos pasajes, donde pasa de la alabanza a la advertencia. David clama aquí por sabiduría. Luego dice, hoy si escuchan su voz, no endurezcan sus corazones como en Meribá. Aquí está la diferencia. Hebreos 3:7 cita, hoy si escuchan su voz, no endurezcan sus corazones como en la rebelión. ¿Por qué la diferencia? Bueno, es muy simple. Si haces un pequeño estudio histórico, Meribá fue nombrado por la rebelión que ocurrió allí. Así que el autor aquí está resaltando la maldad que hay en los corazones del pueblo, más que la importancia o el significado de un lugar geográfico en un mapa. Segunda diferencia, como en el día de Masá en el desierto. Salmo 95:8. Hebreos 3:8 dice, en el día de la prueba en el desierto. ¿Por qué la diferencia? Por la misma razón. Está exponiendo que la razón por la que este lugar fue llamado Masá fue porque allí pusieron a prueba a Dios. Este cambio intencional, nuevamente, es para resaltar el corazón del pueblo, no la importancia del lugar. El Salmo 95:9 dice, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Hebreos 3:9 dice, donde vuestros padres me pusieron a prueba y vieron mis obras durante 40 años. Salmo 95:10. Durante 40 años estuve disgustado con esa generación y dije, son un pueblo que se desvía en su corazón y no han conocido mis caminos. Hebreos 3:10. Por eso me enojé con esa generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Terminamos con el Salmo 95:11 que dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hebreos 3:11, como juré en mi ira.
No entrarán en mi reposo. Ahora puede que notes algunas pequeñas diferencias en la fraseología entre estos dos pasajes. Eso no es un problema, no es un asunto de interpretación. De hecho, esto resalta para nosotros la importancia de entender la perspectiva desde la cual la audiencia original estaría leyendo esto. Algunas de estas frases están dirigidas a la audiencia original en el Salmo 95 en los días de David. Algunas de ellas están dirigidas a los judíos cristianos del primer siglo en la época de Hebreos 3. En su mayor parte, principalmente, está hablando de un evento que le sucedió a la audiencia original en Números capítulo 14. Esa es nuestra pista principal de contexto para entender exactamente de qué se está hablando aquí. Sin este contexto, simplemente estaríamos adivinando a qué se refiere este descanso del que Dios habla en el Salmo 95 y si es el mismo descanso al que se hace referencia en Hebreos 3. Sé que todos ustedes pasan la mayor parte de su tiempo de estudio bíblico en el libro de Números, así que no seré pedante aquí. Pero si no lo recuerdas, el capítulo 14 del libro de Números ocurre justo después de que los espías son enviados a la tierra de Canaán y regresan con un informe. Y el informe es: este es el lugar más increíble que hayas visto en tu vida. Solo hay un problema. Está lleno de gigantes. ¿Ninguno de ustedes se sorprende? Gigantes, y no es una hipérbole. Había personas gigantes viviendo en ciudades gigantes. Eso es un problema. Es un problema para un ejército. Gracias. Es un problema para un ejército que entra en la tierra para conquistarla, con muros de 30 metros de alto por 12 de ancho y gente de 4,5 a 6 metros. Así informaron los espías a los errantes. ¿Qué pasó luego? ¿Qué hacen? No le creen a Dios por miedo. Ahora uno puede simpatizar, pero cuando se toma en cuenta que acababan de presenciar cosas realmente milagrosas y que el Dios del universo estaba con ellos, no hay excusa. De hecho, Moisés tuvo que intervenir para que Dios no los destruyera ahí mismo, en el acto. Dios contuvo su ira, sin embargo, hace una promesa. De hecho, él jura en este pasaje, Números 14, 20 a 38, que la generación incrédula moriría en el desierto sin entrar jamás en el descanso, la tierra prometida que se les ofreció, debido a sus corazones malvados, tercos, rebeldes y endurecidos hacia Dios. Así que a partir de eso, obtenemos la pista contextual en el Salmo 95. Que ese descanso del que se está hablando, del que se habla directamente, es el descanso que Israel encontró en la tierra prometida. Entonces, ¿cómo es esto relevante para nuestra perspectiva aquí en Hebreos 3? Porque Hebreos 3 trata completamente sobre Jesús y sobre el nuevo pacto. Entonces, ¿cómo es relevante esta cita sobre entrar en la tierra prometida si los judíos ya estaban en la tierra prometida viviendo en Jerusalén? ¿Cómo podrían no entrar en el descanso de Dios si eso es de lo que se está hablando? Así que esta es una pregunta importante que vamos a responder hoy mientras buscamos aplicar exactamente cómo Dios quiere que este pasaje sea aplicado a esa audiencia del primer siglo. Se reduce a esto. Iglesia, quiero que escuchen. Y si se van con algo de este mensaje, por favor, llévense esto. Atentos. La pregunta es esta: si el autor de Hebreos hace esta comparación significativa, que llamaríamos un argumento de lo menor a lo mayor, ¿de acuerdo? Si él hace esta comparación, si los israelitas rechazaron la promesa de descanso físico de Dios después de haber visto sus milagros, Números 14 dice que lo rechazaron 10 veces y fueron condenados a morir en el desierto. ¿Cuánto más entonces? ¿Cuánto más caerá la ira de Dios sobre aquellos que rechazan al Hijo revelado? ¿Cuánto más sobre aquellos de nosotros que hemos visto, oído y hemos sido hablados por el Hijo de Dios? ¿Caerá la ira de Dios sobre nosotros? Miren, el antiguo pacto mosaico, se basaba en la obediencia condicional. Eran leyes de relación entre Israel y Dios. El problema era que Dios trataba con una comunidad étnica de corazones, en su mayoría no regenerados. Sí, con la esperanza anticipada del Mesías, el antiguo pacto nunca prometió salvación.
Siempre fue la esperanza en el Mesías, pero en su mayoría con corazones no regenerados. El nuevo pacto, en cambio, se basa en la verdad revelada. Y el nuevo pacto exige una conformidad semejante a Cristo de corazones transformados. Las bendiciones divinas en realidad, que cuando se niegan, después de haber sido vistas, probadas y escuchadas por aquellos que rechazan la verdad, que no se someten a... La obra transformadora del Espíritu no solo tiene consecuencias físicas, sino que también tiene consecuencias espirituales eternas. En otras palabras, para continuar desde Hebreos 3, 1 al 6, si Moisés y sus promesas fueron rechazados y las consecuencias fueron malas, y lo fueron 40 años en el desierto y todos murieron, eso es bastante malo. Cuanto más cuando Jesús, el príncipe de paz y la gracia y gloria de Dios encarnado, te es revelado y aún así es rechazado en incredulidad. ¿Cuánto peor es la ira de Dios sobre ti? Con esa pregunta rondando en nuestras mentes, con ese trasfondo, quiero sumergirme en el texto y hacerte 5 preguntas que te ayudarán a entender algo. Comencemos aquí. Este es el estado predeterminado. El corazón humano es perverso. El corazón humano es perverso. Jeremías dice esto. Desesperadamente enfermo. ¿Quién puede conocerlo? No Jeremías, el pastor, el profeta. Él también lo diría. Si no tienes cuidado, por naturaleza endurecerás tu corazón hacia Dios. Ignorantemente, pasivamente, tal vez al principio, pero luego, convencido de tu propia superioridad, seamos honestos, voluntariamente, activamente, endurecerás tu corazón contra Dios. Chicos, la generación del desierto vio maravillas. Pueden imaginarse estar de pie en las orillas del Mar Rojo y ver muros de agua elevarse hacia el cielo y tierra seca delante de ustedes. Pueden imaginarse ver la gloria de Dios tronando y relampagueando en la cima del monte Sinaí. Pueden imaginarse comida del cielo cayendo en el desierto para suplir cada una de sus necesidades. Agua, victoria sobre tus enemigos, y aún así ellos seguían sin creer. Aún así pusieron a prueba a Dios. Esto nos dice algo significativo, por cierto. La evidencia no te salvará. Los milagros visibles no te salvarán. Solo un milagro te salvará. Y ese es el milagro de Dios regenerando un corazón muerto y trayéndolo a la vida espiritual. Y Él está dispuesto, ofreciéndolo gratuitamente a través de Cristo, el don de la salvación. Hoy, si escuchas su voz, y así llegamos a las preguntas que puedes hacerte para proteger tu corazón contra este tipo de apostasía malvada y pecaminosa. Apostasía, por cierto, simplemente significa ignorar la voz de Dios, apartarse de la voz de Dios. A veces es muy práctico, a veces es pasivo, a veces es activo. Pero estamos aquí sentados en el mundo de Dios, disfrutando de las bendiciones de Dios, tanto de la gracia común como de la divina, y diciendo que no, eso es apostasía. La apostasía será como lo que aprendemos en Hebreos 6, aquellos que una vez probaron, vieron, escucharon y estuvieron cerca de la comunidad del pacto y luego se apartan. No pueden renovarse para arrepentimiento. Quienes se alejan nunca nos pertenecieron. Según 1 Juan 2:19, salieron de nosotros porque nunca fueron de nosotros. Nunca. Puede comenzar de manera pasiva en tu corazón, simplemente ignorando la voz de Dios, ignorando el llamado, pero progresa hasta una dureza calcificada cuando te proclamas rey de tu propia vida. Entonces, ¿cómo evitamos la apostasía? ¿Cómo podemos realmente encontrar esa gracia regeneradora de Dios y vivir en el reposo de Dios, ese reposo divino, perfecto y eterno? Bueno, nos hacemos estas preguntas como una prueba. Pregunta número 1, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz de Dios? Encontramos en el versículo 7 aquí, los inicios de la sangre vital del nuevo pacto en el cumplimiento de las sombras del antiguo pacto. El versículo 7 dice esto, por lo tanto, en otras palabras, acabo de argumentar que Jesús es mejor que los ángeles y mejor que Moisés. Él es muy superior.
Y debido a su contexto, la audiencia original en la que viven, donde sus familias y las presiones culturales los están tentando a abandonar a Cristo y volver a ponerse bajo la ley. Por lo tanto, así como digo no, por lo tanto, así como dice el Espíritu Santo, Él está hablando a una audiencia cristiana tentada y ellos tienen al Espíritu Santo. Él les habla directamente. El Espíritu Santo es el autor de la Escritura, como dice el versículo 7. ¿Quién escribió el Salmo 95? David. ¿Inspirado por quién? Por el Espíritu Santo. Continuando, hoy si escuchas su voz, tanto el Salmo 95 como Hebreos 3 hacen de esto una declaración condicional. Si escuchas su voz, ahora podría argumentar contigo que porque estás aquí, porque estás escuchando la predicación de la palabra de Dios, de hecho estás escuchando su voz, y eso es cierto. Pero eso no es a lo que apunta el texto aquí. Lo que esto significa, y es igual en ambos casos, es que el énfasis está en hoy, si escuchas su voz. No es si escuchas su voz, es hoy, si escuchas su voz. ¿Y sabes qué pasa a la medianoche? El hoy termina. El hoy tiene una fecha de caducidad. La Escritura nos advierte que busquemos al Señor mientras puede ser hallado, en Isaías 55. El tiempo se está acabando antes de que Él regrese en gloria y en juicio, 2 Pedro 3. En el día de hoy, si escuchas su voz, estás escuchando, ¿verdad? Mi voz sale y golpea tus tímpanos. A veces leemos y entra, pero no llega a ninguna parte. ¿Estás prestando atención? ¿O estás obedeciendo? Conocemos este lenguaje. Usamos este lenguaje entre nosotros. Trabajo, jefe, familia, hogar, hijos. Hazte esta pregunta. Hijos, ¿me escucharon? Sí, papá. ¿Y nosotros respondemos qué? Bueno, entonces, ¿por qué no estás obedeciendo, escuchando? ¿No estamos diciendo, el sonido audible llegó a tus tímpanos? Estamos preguntando, ¿vas a hacer lo que te pedí que hicieras? Eso lo entendemos. ¿Vas a actuar en consecuencia? Así que hoy, si escuchas su voz, nos hacemos la pregunta, ¿estoy escuchando a Dios? ¿Estoy listo para actuar a la orden del Maestro? ¿Cuál es la palabra de Dios? Isaías 66 dice que Dios mira al hombre humilde y contrito que tiembla ante su palabra. Esa es la palabra escrita. Segundo de Pedro 1 dice que la palabra de Dios nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Esta es la palabra escrita. Así que la pregunta es, ¿estás escuchando? Y a partir de esa escucha, ¿estás haciendo lo que la voz de Dios te está llamando a hacer? En el contexto más amplio de Hebreos, este mandato es enorme. Es someterse y contemplar la gloria del Hijo y adorarlo en su esplendor. Hacerlo con un corazón dócil, con sinceridad y sumisión. Jesús nos advierte, o mejor dicho, Santiago nos advierte, que no debemos ser solo oidores de la palabra, ¿verdad? Debemos ser hacedores de la palabra. Solo la escuchas y luego la ignoras, porque entonces Santiago te llama necio, como un hombre que se mira a sí mismo en el espejo y se va y ni siquiera recuerda cómo es su rostro. ¿La estás viviendo? Eso nos lleva a la pregunta número 2. ¿Estás manteniendo tu corazón blando hacia Dios? ¿Estás manteniendo tu corazón blando hacia Dios? El versículo 8 comienza, no endurezcan sus corazones como en la rebelión. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora, esto es una muestra de bondad de Dios al poner esto aquí. Porque la gramática aquí no se refiere a quienes luchan con el pecado, a quienes tienen una fe débil. Dice, si en tu corazón decides rebelarte contra el Señor. Esto no es fe débil. Te animo, si tu fe es débil y estás luchando con la verdad, sé como el padre del muchacho poseído por un demonio. En Marcos 9, quien fue a Jesús y le dijo, no sé qué hacer, pero Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Sé como el hombre en Santiago, descrito en Santiago 1. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, acuda a su Padre en el cielo, quien se la dará generosamente y sin reproche. Esto es una resolución calcificada de desconfiar de Dios, de rechazar la voz de Dios, de hacer que tu corazón rechace a Dios de manera activa y deliberada. Y sucede poco a poco, poco a poco.
¿Ves cómo el corazón pecaminoso ansía su propia satisfacción? ¡Qué mentira! Cuando la verdad de Dios está prometida en las glorias y promesas de Cristo. Pero nuestra rebelión, nuestro endurecimiento ocurre con miles de pequeñas decisiones de desconfiar y rechazar a Dios, acumulándose en nuestro corazón como el calcio en las tuberías oxidadas. Ahora vivimos en Arizona. Sabemos cómo es el agua dura. ¿Alguien ha comprado alguna vez una casa que no tuviera suavizador de agua o agua tratada? Debes trabajar en las tuberías, reemplazar las líneas de suministro, poner un suavizador e instalar un filtro. Así el agua llegará sin impurezas. Pero al principio, cuando compras la casa, no puedes ver esas cosas. El agua que sale del grifo parece pura, parece estar bien. Pero con el tiempo, poco a poco, se va acumulando a medida que miles de galones de agua pasan por esa tubería, dejando rastros de calcio. Si no se controla, ese calcio se endurece y se convierte en sarro. Lentamente, en silencio, ese conducto de agua se va estrechando más y más hasta que un día la presión baja y la tubería queda completamente obstruida. Familia de la iglesia, eso es exactamente a lo que se refiere el autor de Hebreos con el engaño del pecado. Un corazón endurecido rara vez cae por un solo y enorme fracaso moral. Más bien son miles de pequeñas concesiones microscópicas que permites en tu corazón cuando dices, no, Señor, hoy no voy a escuchar. Dejas entrar un poco de orgullo, un poco de lujuria, un poco de ira pecaminosa, un poco de amargura hacia tu esposa o tus hijos, o tu jefe o tu esposo. Y dices, hoy no, me ocuparé de eso después. Si no te vuelves, te arrepientes y luchas contra esa calcificación, ¿qué sucede? Al igual que las tuberías de tu casa, ese agua fresca se corta. Terminas necesitando una renovación total. Eso le pasó a tu casa. Yo pasé por eso una vez. Es caro. Es mucho más difícil que simplemente poner un purificador desde el principio. ¿Cuál es la advertencia aquí? Usa la escritura y la voz de Dios como un purificador de antemano y no tendrás que lidiar con esto. El Señor te quebrantará eventualmente. Él va a exhibirlo en disciplina hacia ti como su hijo o como prueba y evidencia de que nunca fuiste suyo desde el principio. La única prueba verdadera que nos da la escritura es esta. ¿Estás caminando actualmente, activamente, con propósito en la verdad, viviendo en la gloria y obediencia a Dios, no perfectamente, pero progresivamente hacia la semejanza de Cristo? Los israelitas en el desierto habían visto las glorias de Dios. Ellos experimentaron los milagros de Dios. No necesitaban más pruebas. Simplemente nunca habían asimilado su palabra. Eran insensibles y duros hacia su palabra. ¿Estás escuchando? Y a partir de esa escucha, ¿estás haciendo lo que la voz de Dios te está mandando a hacer? ¿Contemplando el sol en su esplendor? ¿Te mantienes sensible hacia Dios o tienes un corazón endurecido? ¿Te aferras cuando Él te confronta con la verdad? ¿Crees que sabes más que Él? Tenemos que hacernos la pregunta. La tercera pregunta ayudará a exponer eso. ¿Estás poniendo a prueba a Dios? El versículo 8 y 9 dice, en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a prueba. Esto es un ejemplo histórico de lo que sucede a diario en la vida de quienes dejan de hacerlo. Escuchar la voz de Dios y empiezan a decir, lidiaré con eso después, o no, yo puedo con esto. Solo que nosotros tenemos una revelación mayor. Tenemos la revelación completa de Cristo, así que la expectativa sobre nosotros es mayor. ¿Pones a prueba al Señor? ¿Le pones condiciones? Señor, entraremos en la tierra prometida si nos demuestras que vas a encargarte de esos gigantes. Él ya se los había demostrado. ¿Le pones condiciones a Dios para obedecerle? Señor, te obedeceré si cumples mis deseos, lo que me haga feliz entonces y solo entonces te daré el afecto de mi corazón. ¿Hay algo de eso en ti, aunque sea en algún grado? Examínate ahora mismo. ¿Cómo actúas delante del Señor?
Si es así, cristiano, recibe esta advertencia con amor. No es demasiado tarde para darte cuenta de eso y permitir que la voz de Dios, como un purificador, lave hoy ese efecto calcificante en ti. Si escuchas su voz, vívela, sométete a ella, mantente sensible a ella. Escuchamos advertencias en las escrituras por todas partes de que el hecho de que las personas se llamen cristianas no significa que realmente lo sean. El apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5 te anima, examínense a ustedes mismos para ver si están en la fe. ¿O acaso no se dan cuenta de esto acerca de ustedes mismos, que Jesucristo está en ustedes? ¿O nunca has leído el resto de la frase? En verdad no pasas la prueba. La escritura lo deja muy claro. La prueba es, ¿me estoy sometiendo al Señor en todo? Sí, fallamos de vez en cuando. El Señor nos levanta y nos sacude el polvo. Nos arrepentimos, pedimos perdón y seguimos adelante. ¿Pero estoy plantando mis pies en una dureza calcificada? ¿Soy un verdadero creyente o solo aparento serlo? Hebreos 4:12 es un gran versículo. La palabra de Dios, viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetra hasta partir alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzgando los pensamientos e intenciones del corazón. Cristiano, para conocer tu estado ante Dios, abre la Biblia. Y deja que esto sea el bisturí que te corte hasta lo más profundo y exponga la verdad. Veamos el resto del versículo 9 para disipar la creencia de que si tuvieras lo deseado, obedecerías. Ellos obtuvieron lo que querían. El versículo 9 dice, y vieron mis obras durante 40 años, pedían pruebas y obtuvieron la prueba. Cegados por el pecado, orgullo e incredulidad, no veían lo que Dios les mostraba claramente. Y por cierto, esta dureza calcificada continuó a lo largo de la cultura, incluso hasta los días de Jesús, donde Él realizaba milagro tras milagro. En la región norte de Galilea, y les dice a 3 ciudades, ay de ti, Corazín, y de ti, Capernaum, y de ti, Betsaida. Porque si las obras milagrosas que hice en ustedes las hubiera hecho en Sodoma y Gomorra, ellas se habrían arrepentido en polvo y ceniza. Pero su obstinación los ciega ante la verdad. La generación del desierto vio milagros que hoy solo leemos, y Dios no necesitaba probarse más. Él ya lo había hecho, pero aún así les fue insuficiente. Así que la pregunta es, cristiano, ¿y tú? La pregunta es para el escéptico. ¿No es suficiente para ti? ¿Qué sería suficiente para ti? No es suficiente que Dios haya hecho estas cosas, que haya puesto los cielos para declarar su gloria. No es suficiente que Dios haya enviado a su Hijo Jesús, el perfecto, para vivir una vida perfecta, sufrir la muerte y resucitar de la tumba, para pagar por tu traición. No es suficiente que Dios te ofrezca perdonar tu pecado y transformarte a la imagen de Cristo. ¿No es suficiente que Él tenga la intención de bendecirte con toda bendición espiritual? En los lugares celestiales adoptarte en su familia, sellarte con el sello divino de la gracia, sentarte con Él en los lugares celestiales en Cristo y pactar consigo mismo para bendecirte por siempre con bondad. ¿Qué más podría ofrecerse como prueba? ¿Qué más podría hacer el Señor para obtener tu aprobación? Si te encuentras poniéndole condiciones a Dios, te animaría, te exhortaría como un hermano. Recuerda con quién estás tratando y recuerda tu lugar bajo Él. 1 Pedro 5:6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que ese es el propósito de Dios. A su debido tiempo Él los exalte. No te exaltes ahora. Espera a que Él lo haga. Es mucho mejor. El versículo 7 continúa, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. No servimos a un Dios que es una deidad distante y fría. Servimos a un Dios que es nuestro Padre, que nos ama si estamos en Cristo. Sus ancestros tentaron a Dios
El versículo 10 muestra su respuesta, distinta a lo esperado. Esto nos hace preguntar, ¿estás provocando a Dios? Versículo 4, ¿provocas a Dios? El 10 dice, me enojé con esa generación. Entiéndelo, pues el Salmo 95 dice, aborrecí a esa generación. Eso muestra el estado emocional de Dios. Él odia el pecado contra sí mismo. ¿Por qué? Porque esto es una afrenta a su santidad y es perjudicial para todos los demás. Así que Dios dice, me provocaron a una ira justa. La ira justa es una afirmación juiciosa aquí. Él no está simplemente fuera de control, enojado sin razón. El sistema legal divino entra en acción para proteger la santidad de Dios. Se ha cometido un delito. Dios aborrece el pecado. Él detesta el pecado. Pero en realidad debe juzgar el pecado porque eso va en contra de su carácter perfecto. Efesios 4, 26 y 27 nos dice, airaos, pero no pequéis. Verás, no es la ira el problema aquí. El corazón de Dios en su ira aquí era justo. No confundas los roles ni los inviertas reclamando la autoridad moral justa para decidir por qué puedes enojarte. Señor, estoy enojado hasta que satisfagas mis condiciones. Eso es usurpar peligrosamente el papel de Dios. En este caso, Dios estaba profundamente ofendido. Su santidad y carácter fueron cuestionados. Amigo mío, no seas culpable de lo mismo. Si tienes una actitud terca y obstinada hacia Dios, Él tiene el derecho de estar justamente indignado contigo. Pero la buena noticia es esta. Vivimos bajo un mejor pacto. ¿Quién es Jesús? Mejor. A diferencia de las promesas condicionales del antiguo pacto, la promesa es que si estás en Cristo, esos pecados están cubiertos. Y si no estás en Cristo, esos pecados pueden ser cubiertos y lavados, y se te puede dar un nuevo corazón. El corazón viejo, muerto y calcificado puede ser removido, y Dios te dará un corazón de carne, sensible a su palabra. Escuchen, iglesia, Dios se indignó con ellos porque habían oído, habían visto, pero no habían escuchado ni hecho lo que Él les pidió. El versículo 10 concluye, y así dije, siempre se desvían en su corazón, no han conocido mis caminos. Ahora, hemos visto en el Antiguo Testamento que sí conocieron sus caminos. Escucharon, leyeron, pero ¿qué fue lo que no hicieron? Asimilar. No fueron como el hombre en el Salmo 119:11 que dice, tu palabra he atesorado y guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Y así pecan, se desvían, prueban, provocan, desconfían de Dios, endurecen sus corazones contra Él. ¿Eso te suena familiar? ¿Eso te suena a lo que solías ser? Como la audiencia del primer siglo, si eres cristiano, esto es lo que eras. No endurezcas tu corazón de nuevo. Así que el propósito de este pasaje es preguntarte, ¿has escuchado? ¿Has prestado atención? Porque eso es realmente lo que importa. Recuerda, si no estamos persiguiendo activamente la sumisión a Dios, automáticamente tenderemos a desobedecer a Dios. Esa es la naturaleza pecaminosa, amigos. Es mucho peor de lo que piensas. ¿Quieres satisfacer la ira de Dios? ¿Quieres que su enojo sea revocado? ¿Quieres dejar de desviarte siempre? La respuesta está aquí mismo en Hebreos. Y el autor lo está dejando claro. Jesús es mejor. Jesús es tu respuesta. Él no es simplemente una frase hecha. Él es el Rey de Reyes que puede transformarte y salvarte. Y el perdón y la restauración que tenemos en Cristo a través del arrepentimiento del pecado, ablandar nuestro corazón a la palabra de Dios y creer en su nombre es el regalo. Hay una última pregunta que debemos hacernos a partir de este texto del versículo 11. Esto es tan serio como la Biblia puede ser. Pregunta 5. ¿Serás rechazado por Dios? No hay una pregunta mucho más importante que hacer en este momento. El versículo 11 nos da un ejemplo de rechazo. Dice, como juré en mi ira. Ahora esto es profundo. Tenemos que hacer un pequeño estudio de contexto aquí. Esto es lo que llamamos una fórmula de juramento semita, donde se discutía un pacto y si el pacto se rompía, estas cosas sucederían.
Y entonces la persona que hacía el pacto declaraba que me sucedan estas cosas si alguna vez rompo mi palabra. Y así, como aprendemos en Hebreos 6, cuando Dios, que es inmutable, hace un pacto consigo mismo, un juramento, una palabra irrompible, por medio de dos cosas inquebrantables, sabemos con certeza que esto va a suceder. La frase es: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, el reposo físico y temporal del que hablamos estaba en Números 14. Y vimos a todos esos israelitas morir en el desierto, aquellos que lo rechazaron, los adultos, salvo Josué y Caleb. El resto de ellos nunca entró en la tierra prometida. Ahora, llevemos eso al nuevo pacto. Se te han mostrado las glorias de Dios en Cristo. ¿Cuánto más te rechazará el Señor? Y jurará que nunca entrarás en su reposo si rechazas al Mesías revelado. Quiero advertirte, el hecho de que estés sentado aquí y te llames cristiano y escuches una predicación sana no te convierte en cristiano. La razón por la que el autor de Hebreos eligió esta gramática de una declaración condicional, sí entonces, es para mostrar que lo que importa para esta verdad es tu respuesta. No es que la acción de Dios sea contingente, es la tuya la que lo es. Así que la pregunta sigue vigente desde Hebreos 2:3. Jeremías la predicó hace unas semanas. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La solución se encuentra en Hebreos 2:1. Por lo tanto, debemos prestar mucha más atención a lo que hemos oído. ¿Estás prestando atención realmente a lo que has escuchado? Debemos prestar mucha más atención. Eso es como un triple superlativo. A propósito, tenemos que esforzarnos mucho en esto, amigos, porque nuestros corazones naturalmente nos van a arrastrar lejos. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿La estamos obedeciendo? ¿Nos estamos sometiendo a Cristo a partir de ella? Y si quieres saber cómo hacerlo, y deberías querer saberlo, pastor, ¿cómo me someto a Jesús? Quiero hacerlo, no quiero ser como ellos. No quiero endurecer mi corazón. Creo, pero necesito ayuda. ¿Cómo me aseguro de entrar en el descanso de Dios? La respuesta, amigos míos, es toda la tesis de Hebreos. Jesús es mejor. Él es mejor que el engaño del pecado. Es mejor que la satisfacción temporal de ceder a la tentación, solo para darte cuenta de que te han mentido una vez más. Él es mejor que el antiguo pacto. Él es mejor porque su obra es perfecta y expía perfectamente tu pecado. Él es mejor porque Él es Dios. Él es mejor porque no es un siervo en la casa como Moisés. Él es tu hermano, Él es tu amigo, tu rey, tu salvador y tu Señor. Y es mejor porque se ofrece a sí mismo libremente, sabiendo que no puedes salvarte por ti mismo. Es mejor porque no solo te ofrece una parcela de tierra en el Medio Oriente, te ofrece un lugar en su reino, redimido para siempre, en descanso eterno, libre de pecado. Redimido para su gloria si tan solo te sometieras. En el día de hoy, si llegas a escuchar su voz, no permitas que se endurezca tu corazón. Confía en Jesús para tu salvación. Encuentra tu descanso eterno en el hoy. Recuerda, el hoy tiene fecha de caducidad. La medianoche se acerca. El mañana nunca está garantizado. Hebreos 3 continúa con una sabiduría increíble sobre cómo vivir este evangelio. El pastor Todd va a profundizar en esto la próxima semana, en una continuación práctica y aplicable de este pasaje sobre cómo puedes poner en práctica estas cosas. Eso te ayudará a mantener tu corazón sensible hacia el Señor y a escuchar y obedecer su voz. Por ahora, creo que es apropiado agradecer al Señor por su bondad al darnos esta advertencia. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, qué gozo es sentarnos bajo tu palabra, incluso en estos tiempos en los que es difícil. Hebreos 4:12 nos dice, su palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos. Al buscar su verdad, seremos cortados. Pero esos cortes son dulces. Esos cortes son sanadores. Son necesarios para que seamos formados y moldeados a la imagen de Cristo.
Y oro por todos los que están aquí para que les hagas ver la importancia de someterse a Cristo y seguir tu voz. Que no endurezcan sus corazones pensando que saben más, sino que confíen en tu plan bueno, soberano y perfecto. Te damos gracias por tu bondad y gracia al permitirnos reunirnos y estudiar este pasaje. Oro para que hagas tu obra. En el nombre de Cristo, amén. Oye, espera. Si este mensaje fue de bendición para ti, por favor considera suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir este video y activa la campanita de notificaciones. Todo eso nos ayuda a llegar a más personas con la verdad de la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos hoy.